En esta ocasión nos hemos venido hasta Koyasan, uno de los complejos de templos budistas más importantes de todo Japón, con la intención de pasar 2 días en uno de sus templos, conviviendo con sus monjes y costumbres, a la par que visitar también con premeditación y nocturnidad el cementerio más grande de todo el país. Para llegar hasta el monte Koya, pues la verdad es que se ha tenido que realizar una buena peregrinación en transportes públicos, desde 2 trenes, un cable car con espléndidas vistas, y ya por último, pues un autobús. Eso sí, al menos nos ha dejado justo en la puerta de uno de los 50 templos que están aquí habilitados para el turismo, y que además es en el que nos vamos a hospedar. Y vivir una de estas experiencias budistas, pues no te creas que va a ser algo demasiado altruista, porque en realidad no es de las actividades más asequibles para el bolsillo. Que oyes, aquí serán budistas, pero no gilipollas. Y el room tour, pues incluye 2 buenos futones, la verdad, unas perchas, una lámpara, un salón y mesa tradicional para el disfrute de tus rodillas, un jarrón con flores de plástico, también supongo que tradicional, unos tentempiés para el exhausto peregrino, y lavabo y váter, eso sí, incluido en la propia habitación, que el váter, oyes, ¿cómo te recibe? Las vistas al jardín del propio templo, la verdad es que también son de agradecer. Lo que son las duchas ya sí que son compartidas, literal, en plan rollo onsen, y en un horario un tanto budista. Y ahora justo resulta que no hay nadie, así que os voy a poder enseñar cómo es un onsen por dentro, aunque bueno, en realidad esto más bien es un sento, ya que no son aguas termales naturales. Lo primero de todo es darte tu buen aseo higiénico a base de ducha y palangana. Y luego ya, si tus prejuicios te lo permiten, pues darte un baño rigurosamente desnudo y rodeado de maromos en la piscina de aguas termales. Y pasada esta barrera, es probable que hagas aquí más amistades que en cualquier izakaya. Mientras hables bajito, por supuesto. Y ya que hemos llegado temprano, pues qué mejor que recorrer todo este tinglado de templos fundado por Kobo Daishi, quien propagó las enseñanzas del budismo Shingon, que resulta ser una de las principales escuelas de budismo aquí en Japón. De los más de 100 templos que existen en la zona, aproximadamente la mitad están también habilitados para que el turista pueda vivir su experiencia espiritual. Y en horario de mañana, pues la mayoría son visitables gratuitamente. Justo este en el que me encuentro ahora resulta ser uno de los principales y primeros recintos religiosos, compuesto por una veintena de templos y capitaneado por su gran pagoda en Bermellón. Eso sí, entre templo y templo, pues te puedes topar con senderos así de toris que te llevan, pues, vete tú a saber, o musgos así esponjosos, que es que esto da un gusto al tacto que... Y es que me tienen aquí hasta un guiso algo rechoncho, que tampoco me extraña viendo las ofrendas y dieta que le tienen aquí puesto. Y de lo que obviamente no me canso es de este musgo bueno, esponjosito. Fíjate qué musgo, Dios mío, qué musgo. Y ya fuera de chorradas, esta resulta ser la pagoda más antigua de la zona, y que además es única en su género porque es de los pocos ejemplares que quedan del estilo Taoto. ¿Qué es Taoto? Pues esto que estáis viendo aquí ahora mismo.
Esta es la puerta Daimon, que es la que viene a dar acceso a los peregrinos a todo el complejo budista. Aquí es donde estamos ahora mismo, en la entrada principal, y venimos pues de todo lo gordo, de donde están todos los templos relevantes. Para acabar, bien entrada la noche, que menos, y después de haber cenado esa maravillosa dieta vegetariana que nos ofrecen los monjes en el cementerio más grande de todo Japón. Y esto es lo que viene siendo una cena budista, menos para el turista. Un poco de arroz con algo de encurtido como para acompañar, tofu. Esto creo que es más tofu en agua caliente. En la cazuelita esta se está cocinando un popurrí de cosas con tofu. Unas no abusivas rodajitas de fruta. Una sopita con fideos. Otra de miso, té para acompañar. Y así pues todos los días que te hospedes. Y por supuesto pues claro, comes sobre el tatami y acompañado de los huéspedes que haya en ese momento. Y después de esta ambrosía y de que ya todo el mundo está en sus aposentos, pues qué mejor momento para irse de cementerios. El templo a estas horas está ya totalmente chapado, pero bueno, siempre dejan una puertezuela ahí a la izquierda para el intrépido aventurero. Y estaréis pensando en mi audacia saliendo así en mitad de la noche, y la verdad pues es que no, porque son las puñeteras 8 de la tarde y aún así la noche está ya bien densa y el pueblo absolutamente desolado. Y después de un paseillo te topas con esta bifurcación y ya sí está ahí al fondo una de las principales entradas al cementerio. Y quizás no nos topemos con ningún espectro, pero la intención de generarte una experiencia bien inmersiva, eso está ahí. ¿Qué coño es eso? ¿Para dar ambientación o qué? Calla. Ojo. Ojo la ambientación, vamos. Ojo la ambientacionaza, de lujo. Y para que no decaiga este halo de misterio, porque a nada que avanza se corta este atrezo sonoro, pues no hay nada como la edición para calzaros aquí unos buenos efectos de grillos y una musiquilla así un tanto siniestra. Y a partir de aquí, pues lo que se quiera uno autosugestionar, porque a pesar de sus más de 200.000 tumbas que alberga el cementerio entre cedros centenarios y sus 2,5 kilómetros de longitud, pues aquí no nos hemos topado ni con un mísero monje budista por ahí paseando entre las sombras. Lo que sí te encuentras por el camino son ciertas tumbas corporativas. O sea, de Panasonic, por ejemplo, directamente. O esta empresa que no sé, pero parece ser que es una empresa agrícola. Y esto parece ser algo bastante normal y deseado, ya que ser enterrado en el cementerio de Okunoin pues es símbolo de estatus y prestigio social para cualquier empresario. Y es que tienen aquí hasta un cohete. Vete tú a saber, pero oyes, cohete es. Y esta pues ha resultado la gran decepción, porque uno pudiera pensar en una empresa hiper sofisticada, rollo portales interestelares, y luego resulta ser una empresa de prótesis capilares y pelucas. Pero la verdaderamente buena es esta, que he venido adrede, además, ya que la tenía anotada en el GPS,
Y que al parecer esta compañía de exterminación de plagas quería hacer un monumento conmemorativo a todos los insectos que se había cargado durante su trayectoria. ¿No es bonito eso? Y ya después de esto, pues a ir recogiéndose ya a la camita, ya que mañana nos va a tocar levantarnos a las 5:30 para sobre las 6 poder acompañar a los monjes a sus primeras horas de oración. Pues aquí estamos, 6 AM, para asistir con toda la energía del mundo a una de estas oraciones budistas y que obviamente pues no os voy a poder grabar. Pues después de haber acabado la experiencia pues ha estado bien, es algo recomendable, hemos estado algo menos de una hora y bueno pues se ha hecho un poco el paripé interactuando con los monjes que había, encendiendo unas velas, haciendo alguna ofrenda. Y que está claro que está adaptado para el turista porque el monje que preside la ceremonia habla inglés y te va narrando y explicando todas las situaciones. Y era lógico que no nos íbamos a volver a acostar, así que nos hemos venido de nuevo al cementerio a ver qué aspecto tiene así con toda la luz mañanera. Y es que realmente ayer noche estuvimos únicamente solo por toda esta zona, que es la principal y más turística. Pero es que existe también todo este área de aquí abajo, que es la más tocha. Y ya que estamos de día y sin las carencias de visibilidad de la noche, pues comentaros por ejemplo que estas torres conmemorativas de piedra se las llama Gorinto y se levantan para consolar el alma de los difuntos. Consta de 5 niveles, el de más abajo es un cubo que simboliza la tierra, le sigue una esfera que simboliza el agua. A continuación hay unas aristas triangulares que representan el fuego. Para ir acabando hay unas formas de anillo que simbolizan el viento y ya como último, coronando la estructura, pues una corona que representa el cielo. Debajo de ellas puede haber huesos, cenizas o mechones de pelo, pero vamos, que en realidad de base son un símbolo espiritual que forman el cuerpo de Buda. Nunca está de más monetizar una mala piedra donde supuestamente se sentó Kobodaishi, como ya sabemos el fundador de todo esto y quien propagó las enseñanzas del budismo Shingon. Y aquí por supuesto también tienen piedras con baberos o guizos, que al ser esto un cementerio pues hacen la malrollera función de proteger a los niños fallecidos o nonatos. Y es que tienen aquí toda una pirámide llena de ellos, que bueno, no es del tamaño de la de Keops, pero igualmente es bastante perturbador. Y todo esto se encuentra en el principal lugar de culto del cementerio y donde también está el Salón Torodo, donde se reza a Kobodaishi, por supuesto, y el cual su interior está formado por más de 10.000 linternas o farolillos que se mantienen permanentemente encendidos desde su muerte y que algunos llevan sin apagarse, según se dice, más de 1000 años. Y mira que me jode acabar así abruptamente, pero no os tengo más que decir.